Hola a todos, saludos, muy buenas noches y la paz de Dios sea con todos los que nos van a ir acompañando, los que se van conectando. En esta linda ocasión con ustedes Fernando Vélez desde aquí, desde mi rincón, desde mi escritorio, en otro tiempo pues para pensar, diciendo las cosas como son. En buen puertorriqueño, vamos por la goma. Aquí estamos en otra edición, ¿ok? Hoy lunes, son las 8:06 de la noche. Damos gracias a Dios porque podemos estar acá nuevamente con ustedes y pues exhortamos a los que se vayan conectando a que compartan esta transmisión. Le voy a adelantar el tema de esta oportunidad. Va a ser algo escabroso, pero son asuntos que se deben trabajar, se deben abordar para seguir pues manteniendo pues la salud espiritual de la iglesia, de nosotros los creyentes. ¿Ok? Hoy pues vamos a estar hablando sobre el caso de Charlie Kirk y algunas cosas que podemos aprender como iglesia. Nos saluda Leslie Tejeda, de allá me parece que están en Camden, New Jersey. Así que saludos a ti y a tu familia. Gracias por conectarte, por acompañarnos. Todo aquel que se conecte y que desee que le saludemos por nombre, haga lo que hizo Leslie. Deje su comentario allí y de esa manera le mencionamos por nombre y le saludamos directamente. Si nosotros vemos que usted se conecta pero no escribe nada, ningún comentario, yo debo entender entonces que usted no quiere que le mencionemos por nombre. Dado el caso, pues vamos a respetar su deseo. Así que usted que está conectado, comparta el video. Queremos entrar en materia lo más rápido posible, no sin antes invitarle a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Fernando Vélez Ministries, a que también pues nos siga por Instagram, Fernando Vélez.5070, que nos siga también por nuestra cuenta de TikTok, Fernando Vélez. Conéctese a nuestras redes. Usted va a ver lo que estamos subiendo. Subimos videos sobre nuestras actividades cotidianas, sobre mi hobby después de la Biblia. Consiste pues, en salir a correr. Ahora estoy en un running club aquí en esta ciudad donde vivo. Y siempre nos preparamos para ir a algunas competencias, 5 kilómetros, 10K. Nos gusta correr, ¿ves? Nos gusta. Y lo estamos haciendo, subimos videos sobre esa temática, pero también en las redes subimos material para edificar a la iglesia. Este video que estamos transmitiendo en vivo por aquí por Facebook, lo vamos a estar descargando en nuestro canal de YouTube, Fernando Vélez Ministries. Usted sabe que después de 30 días, Facebook elimina los videos en vivo. Así que para conservarlos permanentemente, los estamos descargando en nuestro canal de YouTube. Allí usted podrá ver también las grabaciones de nuestros servicios que transmitimos en vivo. Están allí, muchos de ellos, con los mensajes, las temáticas que traemos a la congregación donde estamos pastoreando, que estamos levantando todavía aquí en esta ciudad. Estamos pastoreando junto con mi esposa Damari, la iglesia Bendecidos para Bendecir, en la ciudad de Delray Beach, aquí en el sur de la Florida. Y seguimos ahí, vemos poco a poco, en medio de los desafíos que conlleva estar en esta región específicamente, estamos viendo pues cómo Dios pues nos sigue respaldando y cómo Él va haciendo posible que esa vida de Cristo que impartimos por medio de la palabra, en la dinámica de la comunión con los santos, unos con otros, en la dinámica de la oración y la adoración, pues como Dios va trabajando, el Espíritu Santo pues va trabajando por medio de estas dinámicas propias de la vida de la iglesia. Así que le pedimos que ore por nosotros, que nos cubra en oración, amado, para que hasta donde Dios así lo disponga, nosotros sigamos, ¿verdad?, en esta batalla de la fe, aquí donde estamos pues plantados. Así que le exhortamos a que se suscriba a nuestro canal, Fernando Vélez Ministries en YouTube. Toque la campanita para que reciba las notificaciones del material que estamos subiendo a nuestro canal.
de YouTube. Así que habiendo dicho esto y exhortándole nuevamente a que usted, si está conectado y nos está viendo y está con nosotros, comparta esta transmisión en vivo, la suba a su plataforma de Facebook, etiquete a sus amigos, sus contactos, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en materia de manera inmediata, porque no queremos malgastar su tiempo, no queremos abusar de ese activo que usted está cediendo y que es el activo que nunca se recupera, el tiempo. Y le agradecemos precisamente que usted separe este espacio para acompañarnos en esta oportunidad. ¿Okay? Nos saluda Roberto Vélez. Claro que sí. Está en Columbus, Ohio. Dice: el Señor te siga, continúa usando para su gloria. Bueno, hacemos lo que podemos y pues claro está, Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Roberto, un abrazo a la distancia. Te bendecimos desde acá. Gracias y paz te sean multiplicadas a ti, a los tuyos y también a todos los que se van conectando y nos están acompañando en esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, mi gente, vamos a estar hablando sobre el caso de Charlie Kirk y algunas cosas que debemos aprender como iglesia. Muchos, miles, yo diría cientos de miles en el mundo entero hemos sido sacudidos y conmocionados por el lamentable suceso de el fin de la vida de este activista conservador cristiano, un cristiano nacido de nuevo, llamado Charlie Kirk, el cual, perdón, pues ya sabemos cómo fue su final la semana pasada, el miércoles pasado. Y si usted no ha visto alguna grabación de los debates que él llevaba a cabo en las universidades, yo le invito a que usted lo vea. Es decir, separe el tiempo, separe el espacio y sobre todo, trate de controlar sus sentimientos. Porque se dicen muchas cosas, mas sin embargo lo que hay que hacer es ir a la evidencia. Y algo que caracterizaba a quien hoy es el difunto Charlie Kirk era la forma en que abordaba los debates con cualquier estudiante de estas universidades que se animara a acercarse al micrófono para pues cuestionarlo, interrogarlo, inclusive increparlo, inclusive agredirlo verbalmente, inclusive gritarle. Y cómo pues este caballero de 31 años, padre de familia, padre de dos hijos pequeñitos, casado, hombre pues creyente en Cristo y muy claro en cuanto a las ideas que han sostenido a la civilización occidental, cómo él manejaba estos debates. Sí, Roberto, somos de aquella vieja escuela, asamblea de iglesias cristianas en Vega Baja, Puerto Rico. Tú eres de esa escuela. Y yo me movía mucho por ahí, claro que sí. Buenos recuerdos. Repito, era admirable la forma en que abordaba, la manera en que estudiantes, mayormente, porque él debatía frente a miles de estudiantes, lo hacía al aire libre. Y tenía su micrófono y colocaba un micrófono para el público para que cualquiera pudiera expresarse y hiciera sus preguntas. Perdón. Y es interesante cómo, mientras muchos estudiantes se acercaban de manera desafiante, altanera, histriónica, es decir, venían gritando, y hasta de forma agresiva hacia nuestro hermano Charlie Kirk, pues él siempre manejaba el debate con argumentos, con conocimiento, con datos contundentes
para la mente racional incuestionables, con gran cantidad de evidencia. Mas, sin embargo, lo hacía con respeto, lo hacía de manera educada, lo hacía de manera profesional. Era tan elegante la forma en que se manejaba a la hora de debatir con sus oponentes en las universidades, que créame, es digno de admiración. De las figuras prominentes de lo que se llama en la política la derecha, era el menos radical, no en sus posturas, sino en la manera en que debatía. Su estilo no era el ataque a la persona. Su estilo no era la burla, la mofa o la humillación del oponente. Él siempre procuraba debatir respetuosamente. Y sí, ¿por qué no podemos diferir de manera respetuosa? Claro, hay otra ala de la política y también de la vida espiritual que no entiende el razonamiento lógico con la actitud y el acercamiento correcto, ¿sí? Civilizado, por decirlo de alguna manera, al momento de plantear sus ideas. Esto era lo que él enfrentaba continuamente y lo hacía con una altura tal, con un respeto tal. Fíjese que hay médicos que dicen que su discurso era de odio. Usted sabe cómo es la retórica globalista, extrema izquierda. Usted sabe eso. Mas, sin embargo, él lograba y logró mover miles de masas de jóvenes engañados por ideologías políticas ateístas, antidios, al bando de los conservadores creyentes en Dios, creyentes en el Dios de la Biblia. Y yo creo que una persona que destila odio no es capaz de atraer a tantas masas de jóvenes que estaban en el lado donde más se practica el odio y la intolerancia, al bando de los que saben argumentar y saben escuchar y permitir la expresión libre de sus semejantes. Tristemente, por causa de su altura a la hora de manejar, esgrimir sus ideas y debatirlas, debido a la claridad conceptual con que hacía sus planteamientos, alguien decidió que había que silenciar esa voz. Y de hecho, pues la silenciaron. Y repito, muchos de nosotros todavía estamos lidiando con el shock que nos produjo esta repentina noticia y el video corriendo por las redes del momento en que Charlie Kirk fallece. Él fue víctima de la intolerancia. Él fue víctima de los enemigos de la libertad de expresión. Él fue víctima de aquellos enemigos de los derechos fundamentales. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Él fue víctima del extremo al cual se puede llegar cuando alguien no está dispuesto a permitir que otra persona exprese ideas diferentes a las que cree u opiniones diferentes a las que tiene. Yo he oído a mucha gente expresándose en términos del legado que nos deja Charlie Kirk en cuanto a la sociedad. Mas, sin embargo, yo no he visto a nadie hablar de algo que yo creo que se debe trabajar. Y debemos ser honestos en cuanto a lo que voy a decir.
Y alguno dirá que este no es el foro correcto para expresarlo. Pero vamos a ver si realmente no es el foro, no es la plataforma, no es el vehículo correcto para expresar lo que voy a expresar. Y usted va a entender, porque se lo voy a decir también, el por qué utilizo esta plataforma para hablar sobre lo que voy a hablar. Quiero comenzar leyendo un pasaje bíblico para entonces entrar en la idea que deseo desarrollar en base a la vida, la muerte y el legado de Charlie Kirk y qué debemos aprender. Algunas cositas. Recuerden que estamos aquí solo para pensar, pero vamos a decir las cosas como son y vamos a ir por la goma. Así que, mis amados, si usted se anima, acompáñeme, quédese ahí. Si se anima, comparta la transmisión, porque yo sé que alguno se va a identificar con lo que vamos a expresar a continuación. Déjeme leerle en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 12, unas líneas que, colocándolas en el contexto actual de lo que sucede en nuestros círculos de fe, a mí me parece preocupante. Permítame, si usted me lo permite, déjeme leerle los versos del 9 al 14. Y yo le voy a leer la versión Reina Valera Gómez, que es la que tengo aquí. ¿Okay? Si usted quiere, yo se la leo en Reina Valera del 60. Se la leo en la Biblia de las Américas, que la tengo aquí frente a mí. ¿Okay? Pero la idea va a ser la misma. Dice lo siguiente. Evangelio según Mateo, capítulo 12, versos del 9 al 14. Dice, y partiendo de allí, vino a la sinagoga de ellos. Escuche. Y he aquí había un hombre que tenía seca una mano, y le preguntaron para poder acusarle diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un pozo en sábado, no le eche mano y la levante. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así que es lícito hacer el bien en sábado. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Verso 14. Este es el verso que a mí me preocupa y que me ocupa en esta ocasión. Entonces salieron los fariseos y tomaron consejo contra él de cómo le matarían. Otras versiones dicen de cómo iban a poder destruirle. La razón por la cual a mí me preocupa esto y me ocupa y me trae este pensamiento, esta idea que quiero plasmar ante ustedes y que créame, usted se habrá dado cuenta que me está costando hacerlo. Pero alguien lo tiene que decir y verbalizar. Es por la sencilla razón de que, de la misma manera que nuestro hermano Charlie Kirk perdió su vida a causa de lo que hoy se le llama la cultura de la cancelación. Es decir, al oponente no se le puede permitir hablar, no se le puede permitir expresar sus opiniones, no se le puede permitir argumentar sobre lo que cree, no se le puede permitir poner sobre la mesa las ideas para que se pueda corregir aquello que debe ser corregido o que se refuerce aquello en lo cual está en lo correcto, sino que hay que eliminarlo y hay que anularlo y hay que silenciarlo de la manera que sea. De esa misma manera, dentro de nuestros círculos de fe, y ahora hablo como predicador y como pastor, pero como creyente de casi 35 años en el Evangelio, es preocupante cómo se sigue practicando la cultura de la cancelación en los ámbitos de fe, en las congregaciones que se llaman cristianas. A mí me preocupa y me entristece. No tanto porque en algún momento dado yo he sido víctima de la cultura de la cancelación. Asunto que debemos tomar seriamente y que debemos estudiar a la luz de la Biblia y descubrir la causa por la cual esto sigue ocurriendo.
en lugares donde se supone que donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Mas, sin embargo, se sigue coercionando para mantener a gente llamada a ser libre en Cristo en esclavitud impuesta por los hombres. Sino por la cantidad de gente que yo he tenido de frente, que yo he visto en las redes, que tengo en mi cuenta de Facebook, que hasta el día de hoy, la manera en que se expresan muestra las secuelas, los efectos, los golpes, las heridas que siguen arrastrando, porque en sus lugares donde se congregaban también fueron víctimas de la cultura de la cancelación. Y no se le disparó con un fusil como al difunto Charlie Kirk, pero se le dispara con desprecio, se le dispara con rechazo, se le dispara con murmuración en su contra, se le dispara con maledicencia. ¿Sabe lo que significa maledicencia? Donde el apóstol Pablo en la carta a los Efesios le dice a los creyentes: quítense de vosotros toda ira, gritería, maledicencia, toda malicia. ¿Sabe lo que significa maledicencia? Maledicencia es cuando se habla mal de alguien con la intención de desacreditarlo y que nadie lo escuche para silenciar su voz. Eso es lo que significa maledicencia. ¿Cuántos no han sido golpeados en nuestros círculos de fe? Porque cuando quisieron expresarse, cuando estaban buscando a alguien que los escuchara, tuvieran la razón o no. Porque déjeme decirle que para eso estamos los ministros de la palabra. Los ministros de la palabra no estamos para silenciar indiscriminadamente a la gente que se congrega en nuestras reuniones. Estamos para edificar a los santos y poder guiarlos hacia la madurez. Y dentro de ese proceso, si usted realmente quiere llevar gente a la madurez, debe tener el criterio suficiente para que cuando alguien se exprese, escúchelo, déjelo hablar, déjelo que manifieste lo que tiene en su interior, deje que le exprese la idea que en ese momento está creyendo. Porque si usted es una figura de autoridad y usted es una persona que inspira respeto y confianza, no va a tener ningún problema en hacer la corrección pertinente cuando se exprese una idea que puede estar algo desviada de las escrituras o que está casi totalmente desviada de las escrituras. Y lo peor del caso es que, al igual que como dice aquí, que lo acabé de leer, hay lugares en los cuales personas que se llaman espirituales, que yo lo dudo mucho, porque andar en el espíritu es andar como Cristo anduvo, se han atrevido inclusive, y esto es pesado lo que voy a decir aquí, a conspirar para anular a aquella persona, aquel creyente o hasta nuevos creyentes. Porque hasta ese extremo llega la falta de temor de Dios. Hacer tropezar a un pequeñito, uno de los que está comenzando a caminar en la fe. Simplemente porque está diciendo algo. Póngale que esa persona que se añadió a la fe, hablando de los que comienzan en el evangelio, póngale, por ejemplo, que trae de su vida pasada actitudes, expresiones, gestos que a usted no le agradan. Usted debe recordar cómo estaba usted cuando fue salvo. Dice Leslie Tejeda aquí, muchas veces por falta de entendimiento. Mi amigo y mentor Juan Vargas Boneo dice: mi hermano Fernando Vélez dice: es un buen maestro y amigo entregado al servicio
de Jehová, de Dios, por muchos años y doy fe. Gracias. Gracias, mi hermano. Y seguimos en la pelea. Comparte el video, mi amado. Compártalo con su gente, súbalo a la plataforma, etiquete a su gente. Déjeme repetírselo. La preguntita. ¿Usted ya olvidó cómo usted llegó al evangelio? Supongamos que usted se crió en una familia cristiana. Lo que le llaman viene de cuna cristiana. Déjeme decirle algo. Muchas veces la cuna es cristiana, pero lo que está dentro de la cuna no se sabe lo que es. Porque el hecho de que usted nazca en una familia cristiana no significa que usted nació de nuevo. Vamos a estar claros. Porque el nuevo nacimiento es una obra que produce la gracia de Dios. Recuerde, si usted está de acuerdo y cree en la misma Biblia en la que creo yo, recuerde que en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, creo que el verso 8 dice que es por gracia que somos salvos por medio de la fe. Y esto es un regalo de Dios, un don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. O sea, si usted fue salvo, es que la gracia de Dios intervino para usted ser salvo. No dependió de usted, no fue su esfuerzo. ¿Okay? Luz López, nuestra amiga y hermana desde Filadelfia. Claro que sí, yo saludo a la familia. Saludo a mi gente buena allá en Philly. Como dije la semana pasada, le tengo unas ganas a Filadelfia. Aunque sea par de días. Pero bueno, algún día será. ¿Qué sucede, mi amado? El hecho de que usted nazca en una familia cristiana no me dice a mí que usted nació de nuevo. Es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se acuerda? En capítulo 8 de la carta a los Romanos, ¿se acordó? O usted no se acuerda de aquella parábola, que debería buscarla, pero no quiero consumir su tiempo. ¿No se acuerda de aquella parábola de los dos deudores? ¿Se acuerda de la parábola? Cómo a uno se le perdonó mucho, pero cuando fue a cobrarle el que le debía mucho menos, lo estranguló y lo ahogó y lo metió a la cárcel diciéndole, págame lo que debe, lo que me debe. ¿Cómo se le olvidó lo que se le perdonó a él? Mientras que metió preso a aquel que le debía. ¿Y cómo terminó la parábola? ¿Cómo el amo, cuando se enteró de esto, se entristeció? Porque fue el amo el que le perdonó mucho al que tenía mayor deuda. Y cuando lo confrontó, le dijo, ¿sabes qué? Por cuanto tú fuiste injusto, ahora vamos a aplicar la justicia contigo. Tú vas preso también. ¿Por qué? Porque tú no tuviste misericordia de tu hermano como yo la tuve de ti. Esto es serio, mis amados. Esto es sumamente serio. Con esto no se juega. Y es necesario que empecemos a derribar y que como que cortemos ese complejo de mafia y de prepotencia que se da en las congregaciones de fe. ¿Y sabe qué? Todo eso tiene una raíz fundamental. Y la raíz se llama la inmadurez. Moisés Camacho, pastor, un abrazo desde acá. ¿Ok? La paz de Dios sea contigo y los tuyos y con tu gente. Allí en Filadelfia también. Porque inmadurez me dice a mí lo mismo que Nabucodonosor pensó. ¿Se acuerda de Nabucodonosor allá en el libro del profeta Daniel? ¿Se acordó? Que yo creo que fue en el capítulo 4 donde aparece el relato. Donde cuando él vio la grandeza de Babilonia, ¿qué dijo él? Esto yo lo levanté, ¿verdad? Con la gloria de mi poder y la fuerza de mi majestad. Déjeme decirle algo, hay algunos que están ocupando púlpitos que no deberían estar ocupándolos por una sola razón. Creen que eso que está allí lo levantaron ellos. Y por eso se atribuyen el derecho de ejecutar lo que no deben ejecutar. Nosotros los pastores en las congregaciones estamos puestos para servir como pastores de una grey. Y esa gente no es nuestra. El apóstol Pedro fue claro cuando dijo que a nosotros no se nos llamó a enseñorearnos del rebaño. Déjeme decirle algo. Yo soy un pastor raro. Porque yo he dicho
múltiples veces desde el púlpito donde yo predico, donde yo pastoreo. Aquí yo no le impongo a nadie lo que debe hacer o lo que no debe hacer. Se supone que si la vida de Cristo está operando en usted, Él va a producir en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por lo tanto, ese querer como el hacer por su buena voluntad va a procurar que nosotros guardemos nuestra salvación con temor y temblor, porque todo comienza con Él. Todo comienza por la gracia de Dios. No depende del esfuerzo humano. Entonces, si vamos a hablar de la intolerancia que se practica en la política, en el mundo, primero tenemos que resolver la intolerancia dentro de las congregaciones de fe. La falta de paciencia, la falta de templanza, esperar el timing de Dios a través del cual Dios produce madurez en cada uno de sus hijos y lo hace en su tiempo, no en el nuestro. Hay algunas cosas que debemos aprender. Del difunto Charlie Kirk, aprender a escuchar con respeto, darle tiempo a las personas que se expresen, tratar de ser empáticos, colocarnos en el lugar de la persona que está hablando. Perdón. Yo platicaba con un compañero de trabajo en el hotel donde yo estoy laborando. Y cuando tengo el chance, platico con él porque él visita una iglesia bautista, una iglesia cristiana. Y bueno, él me dice a mí que su madre, que es católico romana, pues se cierra cuando él trata de hablarle del evangelio. Yo le dije a él, debes comprender cuál es la raíz de las creencias de tu madre. Porque hasta que tú no comprendas cuál es la naturaleza y de dónde proceden las creencias que la mantienen cerrada, tú vas a seguir disparando fuera del blanco. No vas a dar donde tienes que dar. Y para eso necesitas conocer esto y esto. Pero también debes permitirle que hable y sobre todas las cosas aprende a guiar a la gente con preguntas. Eso lo hacía Charlie Kirk. Eso se llama en filosofía el método mayéutico, el método socrático. Guiar a la gente con preguntas para que lleguen a las conclusiones correctas. Eso lo hacía Charlie Kirk. En vez de usar el reproche y la contradicción para mandar a callar al otro, guíe a la gente con preguntas y escuche. Una vez haga la pregunta, no se la conteste. Cuando esté hablando, no lo interrumpa. Mucho menos lo trate como si fuera un ignorante, un imbécil, un tonto. Respételo como persona. Y si estamos lidiando con gente nuestra, trátelo como su hermano. Mi Biblia me enseña a mí que yo debo tratar a los demás como superiores a mí mismo. Pero la inmadurez es la que me hace saltar como gato, a tirar arañazos y a rugir como gato cuando yo oigo algo que no me cuadra. Efectivamente, Leslie Tejeda, pensamiento crítico. Y sucede que este servidor, yo soy maestro de ciencias de profesión, yo fui entrenado en la Universidad de Puerto Rico, no en el método tradicional de enseñanza, sino en el método de pensamiento crítico. Y déjeme decirle algo, en algunas congregaciones a la gente le da rasquiña cuando tienen que enfrentar a alguien que maneja el pensamiento crítico, que hace las preguntas, que no se queda con todo lo que oye, sino que como hacían los creyentes de Berea, todo lo evaluaban a la luz de las escrituras para saber si lo que se decía era cierto. Y hay lugares y hay teologías y hay corrientes eclesiásticas y hay congregaciones y movimientos completos que son enemigos de la libertad de expresión, que son enemigos de
la segunda enmienda aplicada a la iglesia. ¿Cómo es eso? Es decir, que los creyentes se equipen con la espada del Espíritu para que cuando venga una influencia opresora por parte de la autoridad que dice ser espiritual, pero que no maneja las cosas de acuerdo a como enseñan las Escrituras, se puedan defender ¿con qué? Con los argumentos basados en la palabra de verdad. O sea, es todo lo mismo, pero moviéndose donde se supone que el que gobierna, que es el camino, la verdad y la vida, y que es la luz del mundo, ¿sí? Por ser la verdad y ser la luz, se supone que alumbre con la verdad, pero eso no es lo que está ocurriendo. Y hay hasta movimientos que parecen iglesia, pero no son iglesia. Y usted se da cuenta que no son iglesia o no están operando como iglesia. Es decir, no están expresando a Cristo. ¿Por qué razón? Porque no están operando como Cristo operó en la tierra. Te recordará, si ha leído los evangelios, que Jesús de vez en cuando se tomaba un tiempito. ¿Para qué? Para sentarse con la gente que nadie quería oír. Publicanos y pecadores. Y él sacaba su tiempo y se sentaba con ellos. ¿A qué? A escucharlo. ¿A qué? A interactuar con ellos. Claro, no solo los religiosos se escandalizan. Los que quieren tener el control se escandalizan. Los que quieren gobernar a los hombres se escandalizan. Sucede que la primera carta a los Corintios, primera de Corintios capítulo 7, verso 23, dice algo contundente. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Por lo tanto, no se hagan esclavos de los hombres. Y usted ve que en el mundo de la política y en el mundo geopolítico y en la sociedad, hay un sector que quiere esclavizar al otro. Y en nuestros ámbitos tenemos gente que quiere llegar al poder para controlar y esclavizar a otros. Porque esclavizándolo obtiene los beneficios que el amo obtiene del esclavo. Explotación, producción para sí, la alimentación del ego, ¿por qué no? La alimentación del sentido de superioridad, ¿por qué no? El sentido de que bueno, tú puedes comer por lo que yo te doy a ti, aunque sean las sobras, porque yo me como lo mejor. Yo sé que esto es un tema escabroso. Yo sé que hay gente que le huye a estos temas. Y créame, yo sigo siendo atacado por tocar lo que algunos no quieren tocar. Pero yo voy a seguir. Tiene que levantarse una voz que promueva proféticamente y magisterialmente, a la luz de las Escrituras, una reforma urgente que se necesita en la iglesia. Mire, hablando de mafia, mira lo que dice aquí tercera de Juan, la tercera carta del apóstol Juan. Mira lo que pasaba cuando llegaban predicadores itinerantes a la iglesia donde le escribe esta carta para llevar la palabra. Y cómo los hermanos recibían a esos caminantes, esos viajeros que llegaban, edificaban a la iglesia y luego tenían que seguir su camino. Lo que dice aquí. Mira qué escándalo. Estoy buscando. Deme chance, no se vaya. Ahí está. Mira lo que dice. Verso 9 al 11. Hablando de mafia. Dice, porque esto es viejo, esto no es de ahora. Fue algo que se movía en la iglesia, pero los apóstoles en el primer siglo trabajaron para enderezarlo. Y déjeme decirle algo. Por causa de que la iglesia no ha querido enderezar esos asuntos dentro de sus cuatro paredes, eso mismo se manifiesta
se magnifica, se amplía en el mundo y entonces cuesta frenarlo, cuesta detenerlo. ¿Por qué? Porque no se resolvió primero donde se tenía que resolver, donde está el cuerpo de Cristo. Bueno, leo. Tercera de Juan, verso 9 al 11. Dice, yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener la preeminencia entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniera, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras maliciosas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, es decir, los viajeros que llegaban a predicar y enseñar la sana doctrina. Y a los que quieren recibirlo se los impide y los expulsa de la iglesia. Cualquier semejanza con la realidad no es coincidencia. Es que cuando se lee la Biblia, Dios habla, Dios está hablando. Ahí está. Este individuo en esta congregación llamado Diótrefes le gustaba tener la preeminencia. Era un fariseo en la iglesia. Le gustaba ser aquel que estuviera por encima de los demás. Por lo tanto, se veía amenazado por la ejecución ministerial de los apóstoles del Señor. Y también difamaba a los apóstoles. Por eso que parloteaba con palabras maliciosas en contra de ellos. Y estando donde estaba, impedía a los hermanos que querían recibir a los viajeros a que los recibieran. Y aún se atrevía a sacarlos de la iglesia, expulsarlos. Esto había que corregirlo. Y esta gente, por ejemplo, Juan, trabajó para corregirlo. Nosotros debemos empezar a trabajar para enderezar este asunto y eliminar la cultura de la cancelación dentro de la iglesia. Antes de que gente siga haciendo, ojo, el martirio, pues esto fue un martirio, el martirio de Charlie Kirk está provocando que mucha gente, muchísima gente joven llegue al evangelio y jóvenes descarriados, apartados, regresen a la fe. Aquí la pregunta es con qué se van a encontrar cuando entren a las congregaciones. Como yo dije una vez en una iglesia donde yo me congregaba y era líder en la iglesia, donde se estaba planteando un método de crecimiento y de ministración mutua. Yo lo veía bien, usted sabe. De eso hace poquito, hace par de añitos nada más. Cuando digo par, yo diría que hace quizá unos, I don't know, maybe 6 años, algo así. Y como a mí me gustan las cosas claras, y se supone que los líderes tengan la madurez, tristemente, muchas veces no la tienen, pero se supone, porque si estás en el liderazgo, tú tienes que elevar tu vara. Déjame repetírtelo. Si tú estás en el liderazgo, tú tienes que elevar tu vara. Porque te metiste en el liderazgo. O estás en el liderazgo, o alguien te puso en el liderazgo, o Dios te puso en el liderazgo. Por lo tanto, tienes que alzar la vara. Y entre los líderes, usted sabe, por eso es que habían estos debates como Hechos capítulo 15, el concilio en Jerusalén, Gálatas capítulo 2, cuando Pablo confrontó y reprendió a Pedro delante de todo el mundo por el desorden que estaba promoviendo en la región de Galacia. O sea, dinámicas que se dan entre gente madura, tú sabes. Entre gente que sabe que esto no se trata de mi imagen, ni mi ego, ni que yo me sienta bien o me sienta mal si me lastimaron. Perdóname que se lo diga, mi amado. Esa changuería es para los niños. El que está en el liderazgo ya debe estar moviéndose como un adulto, como alguien competente. ¿Sí? Pues yo vine y hice una listita de todas las cosas que estaban sucediendo, porque eran muchas, porque se levantó una oposición entre los hermanitos de esa congregación, particularmente en contra mía, que no es la primera vez que me pasa. Pero esta vez yo decidí hablar y yo hice una lista y yo tomé la palabra cuando se me concedió. Estas fueron las palabras que yo dije. Mire, yo felicito, ¿verdad?, a esta iglesia, a sus pastores,
por esta estrategia de administración mutua y de crecimiento que alcanza a los perdidos. Luce muy bien. Está maravilloso. Ahora bien, yo quiero hablar de cómo los vamos a trabajar cuando lleguen aquí. ¿Por qué? Y lo voy a decir aquí porque estamos entre líderes. Y leí la lista. Porque en el poco tiempo que yo llevo en esta congregación, ¿ok?, se ha difamado en contra mía. Yo se lo dije así, straight up. Yo fui por la goma. Se ha hablado mal en mi contra. Se está incitando el rechazo hacia mi persona. Y otras cosas más, y hasta en los pasillos se está murmurando. Y no lo digo yo. Líderes que están aquí en esta reunión me lo dijeron a mí, que se está hablando mal de mí en los pasillos de aquí de esta iglesia. Que no los voy a mencionar. ¿Por qué? Por respeto y deferencia. Pero eso está pasando. Yo le hago una pregunta. Esa fue la pregunta que yo hice en esa reunión de líderes. Yo le pregunto, vamos, yo aplico este método, alcanzo a alguien para Cristo, lo disipulo y lo traigo aquí y lo conecto acá. ¿Qué me garantiza a mí que no le hagan lo mismo que me están haciendo a mí? Y después se me ocurrió otra pregunta. ¿Qué me garantiza a mí que ustedes no lo pongan en mi contra? Se quedaron fríos. Claro, achacaron, hubo uno que se paró a achacarme la culpa a mí. Igualito que los medios hegemónicos de información, que le están echando la culpa al difunto porque lo mataron. Igualito, ¿sí? Porque supuestamente la culpa era mía. Resulta ser, porque déjeme decirle algo, déjeme decírselo, voy por la goma, la gente no es estúpida. O sea, estos líderes inmaduros, ignorantes, infatuados, se creen que la gente es boba y zángana. No lo son. Ellos se dan cuenta que no se atrevan a hablar, porque no todo el mundo se atreve a hablar. No todo el mundo se atreve a ir de frente, como este servidor, cuando entiende que lo tiene que hacer. Porque la cultura es, guarda silencio, que el tiempo lo resuelve todo. Y el problema es que mientras más tiempo corre sin resolverse algo, peor se vuelve el problema. Ese es el detalle. Entonces, es lo mismo. Cuando yo decidí salir de este sitio, que me fui tranquilo, me fui sin increpar, pero yo sabía que yo no iba a volver ahí, se me iba a cerrar la puerta, porque así son. Pues la gente empezó a darse cuenta y empezaron a irse. Gracias a Dios que para ese tiempo yo no estaba levantando, no me fui a levantar iglesia, así no se me acusó de yo dividir a la iglesia. Y la división que le ocurrió a la iglesia después que yo me fui, vino de donde ellos menos lo esperaban, del supuesto líder de confianza. No falla. No falla. Sí, Juan Valga, por el centro del plato a 100 millas por hora. Estas cosas hay que hablarlas. Si nosotros queremos una iglesia competente que exprese la plenitud de la vida de Cristo, estas cosas hay que trabajarlas. Y hay que poner las cartas sobre la mesa. Hay que poner los puntos sobre las IES. Y qué bueno, el maduro, el que ama a Dios de verdad, el que está crucificado con Cristo y muere juntamente con Él, va a dar gloria a Dios y va a agradecer que las cosas se ponen en orden. Los otros, no espere nada más, porque no entienden razones, porque no entienden argumentos. Es más, lo peor de todo, usted se lo puede demostrar por la Biblia, y es la tercera vez que yo la levanto en este Facebook Live. Se lo puede probar por exégesis bíblica, y como suele suceder con los movimientos radicales, cuando no pueden atacar al argumento, atacan a la persona y la atacan hasta el punto de eliminarla. Lo mismo que le pasó al difunto. Y lo mismo que trataron de hacer esos movimientos de izquierda radicales con otros más, y que lo lograron hacer no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en otros países. Porque usted vio lo que pasó con el candidato de derecha a la presidencia de Colombia. Usted lo vio.
Para nadie es secreto los dos atentados que enfrentó el actual presidente de esta nación en campaña política. Para nadie es secreto, ¿sí? Oye, porque es un hilo conductor. Siempre son los del mismo grupo atacando a los del otro grupo. Déjeme terminar con esto. Esto tiene tanta tela para cortar, pero es que yo quise reflexionar sobre algunas cosas que debemos aprender del caso de quien ahora está con Cristo en gloria, allá en el, ¿verdad? En el paraíso, allá en lo alto. Charlie Kirk. Debe aprender, número 1, a mantenerse fiel a sus convicciones y a la verdad. Lo acepten o no lo acepten. Lo amen o no lo amen. Lo abracen o lo rechacen. Manténgase fiel a sus convicciones. Segundo, la mentalidad apostólica exhorta a que cuando demos razón de nuestra fe lo hagamos con mansedumbre. Eso era lo que hacía Charlie Kirk. Vea los videos. Con mansedumbre. Sabía exponer sus puntos sin atropellar al prójimo. Tercero, usted debe estar preparado para el ataque que le va a venir por causa de usted defender una verdad. Cuarto, puede perder cualquier cosa. Ese mito de que si usted le es fiel a Dios, todo le va a ir bien, rómpalo. Porque en el nuevo pacto, a diferencia del antiguo, las bendiciones no son materiales. Las bendiciones son espirituales. Así le llamó Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1, verso 3. Todas las bendiciones en el nuevo pacto son espirituales, son eternas. No tienen nada que ver con lo material. Sáquese eso del sistema. Por eso es que Pablo está escribiendo desde una prisión a los Efesios y estando preso escribiéndole a los Efesios le dice que somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vamos a volver al nuevo pacto. ¿Cómo un hombre que está preso en una cárcel del primer siglo puede decir que él es bendito con toda bendición espiritual? Porque él entendió que las bendiciones en el nuevo pacto no son materiales. Son espirituales, son celestiales, son eternas. Por eso es que él hace el listado de cuáles son esas bendiciones. Escogidos en él para ser santos y sin mancha delante de él. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos la garantía, son las arras de nuestra herencia. Está el listado. Si lo que hay que hacer es volver a la Biblia y dejar los mitos. y dejar de estar escuchando los gritos de gente que desconoce la verdad del nuevo pacto, la verdad del evangelio. Usted tiene que estar preparado. Esto es otra cosa que hay que aprender. Hasta la vida usted la puede perder. Hasta la reputación. Y se la van a manchar. De donde yo salí aquí, en esta ciudad, para irme a congregarme a otro sitio, a mí me desacreditaron, se encargaron de desacreditarme. Y toda la vaina, por no decir otra palabra que suena fea por Facebook, era conmigo. Era conmigo. ¿Por qué? Porque me atreví a plantear cosas diferentes a lo que se creía, pero con la demostración de las Escrituras. Porque se supone que si yo soy seguidor de Jesucristo, se supone que yo crea y viva lo que me enseña el nuevo pacto. Y en otra ocasión vamos a estar hablando quizá de conceptos que venimos arrastrando del antiguo pacto, que se lo debemos a la influencia del Vaticano, de Roma, de la Iglesia Católica, que todavía ejerce control. Ese espíritu de Babilonia que opera en el Vaticano siempre busca la manera de ejercer grandes niveles de control, de influencia y de poder en las iglesias cristianas, en la iglesia de Cristo. De eso vamos a estar hablando próximamente. Así que son las 9 de la noche. Yo espero que usted, si no anotó las lecciones, vuelva a ver este vivo.
lo vamos a descargar en nuestro canal de YouTube, Fernando Vélez Ministries. Lo va a encontrar ahí. Durante 30 días va a estar en nuestra cuenta de Facebook. Véalo otra vez, tome nota, apunte, sea buen estudiante. Y cuando usted reciba la presión que conlleva defender la verdad, defender la fe, en vez de desmoronarse y caer en la pregunta tonta de por qué, Señor, vaya a los apuntes. Y entonces diga, esto me lo habían advertido, porque está en la Biblia. Amén. Bueno, no les quito más tiempo, mis amados. Nuevamente, le invito a que nos siga en nuestra cuenta de TikTok, Fernando Vélez. Síganos en Instagram, fernandovélez.5070. Síganos aquí, Facebook. Transmitimos los sábados a las 6:30 nuestro servicio a través de la página BPB del Rey. Del Rey se deletrea D de dedo, ELRAY. BPB, B de bueno, P de papá, B de bueno, del Rey. Ahí transmitimos nuestro servicio, nuestras reuniones de fin de semana. ¿Ok? Y pues, ya usted sabe, conéctese con nosotros. ¿Ok? Y leo un comentario final de mi amigo Juan Vargas. Dice, el problema es que hoy día se defiende más la administración de la congregación que produce dinero que la verdad bíblica expresada tal cual en el texto bíblico. Eso es correcto. Eso es parte de la operatividad de estos sistemas que buscan el poder y beneficio, pues a costa de la verdad. Tendrán que rendir cuenta a aquel que conoce todas las cosas. Así que, bendito sea Dios por este tiempo. Si usted cree que esto edifica, comparte el video. Si usted cree que es muy controversial para usted, no lo comparta. Está perfecto. Si usted cree que es escandaloso, fine, yo no tengo inconveniente. Pero si usted cree que más gente debe estar expuesto a esta palabra, haga lo propio. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Así que Fernando Vélez estuvo aquí contigo. Aquí estamos. Y aquí le llamamos para pensar las cosas como son. En el canal de YouTube le llamamos a este video Desde mi Rincón. ¿Por qué? Desde mi rincón, desde mi escritorio, tuve el placer, el honor, la dicha, la alegría de servirle a ustedes a través de esta transmisión para edificarlos a ustedes. Así que abrazos a todos, feliz noche y que descansen. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes y Dios mediante. Les espero ¿cuándo? El sábado, 6:30 en nuestro servicio. Ok, vamos a estar transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube, Fernando Vélez Ministries, por Facebook, BPB del Rey, y el próximo lunes, 8 de la noche, Dios mediante. Ok, bye, se me cuidan.